Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de este programa en la búsqueda de una representación de sistemas cuánticos. La vez pasada advertía que hasta ahora hemos tratado de describir sistemas cuánticos que tuvieran solo un grado de libertad y para estos bastaba con tener solo un observable y con este observable entonces podíamos describir el sistema, como era el caso del experimento de Stenger-Lage. ¿Qué sucede si el sistema es un poquito más complejo? Si tiene un grado de libertad, por ejemplo, extra. Si tenemos más grados de libertad, vamos a necesitar más información para describir los estados. Si necesitamos más información, entonces vamos a necesitar más observables. Pero una moraleja que tenemos desde el principio, desde que vimos el experimento de Stenger-Lage, es que cuando yo tengo varios observables y trato de medir, veo que la información se empieza a perder. Lo que yo he hecho con uno, lo pierdo una vez intento hacerlo con el otro. Entonces tenemos que establecer un conjunto de observables que no vayan a destruir lo que ha hecho el otro. Y eso es lo que vamos a llamar observables compatibles, que van a ser nuestra base de construcción de los sistemas, de la descripción de los sistemas cuánticos cuando tengamos más de un grado de libertad. Entonces esto es lo que he planteado hasta ahora. Tenemos varios grados de libertad, vamos a tener varios observables, pero queremos establecer cuándo esos observables pueden ser utilizados simultáneamente. Nosotros lo que vamos a decir es que, de lo que he dicho, es que tienen que tener estados propios comunes. O sea, dos observables compatibles van a tener estados propios comunes. O viceversa, si tienen estados propios comunes, van a ser compatibles. Vamos a ir elaborando alrededor de esto. Ahora, déjenme volver a lo que acabé de decir. Quiero que si yo mido con uno y después pueda medir con el otro y no haya destruido nada, es equivalente a que yo mida en cualquier orden. No habría orden en la medición. Entonces, si nos vamos al espacio de Ketz y retomamos todo lo que hemos construido hasta ahora, sabemos que una medición se ve como si el operador actuara sobre los Ketz que representan el estado. Si decimos que el orden en que yo esté midiendo es irrelevante, entonces quiere decir que si yo mido Y después X tiene que darme lo mismo que si yo mido X y después Y. Para cualquier estado, ¿sí? No vale que resulte que alguno de los estados presenta esta propiedad. Para cualquier estado del espacio de Ketz, si esto sucede, entonces yo digo, estos dos observables me sirven para hacer mediciones independiente del orden. O sea, yo puedo medir uno y mido el otro y no he perdido ninguna información. Ahora, esto se describe mucho más elegante definiendo el conmutador, que es algo que ya algunas veces hemos trabajado en el espacio de matrices. Si definimos el conmutador de esta manera, que es un nuevo operador, es un operador porque es la suma y el producto de unos operadores y sabemos que todos estos actúan sobre el espacio de Ketz. Entonces decimos que dos observables o dos operadores van a ser compatibles si su conmutador actuando sobre cualquier Ket del espacio de Ketz es el Ket nulo. ¿Ok? O sea, ese señor es el operador nulo. Aquí de pronto debía haberle colocado el gorrito al operador nulo. ¿Ok? Entonces, decimos que dos operadores van a ser compatibles si su conmutador es 0. Ahora, en términos usuales, la gente simplemente dice dos observables conmutan. Si su conmutador es 0, es que ellos conmutan. ¿Ok? Porque si esto sucede, nos devolvemos y vemos que entonces esto sucede. Entonces actuar uno primero que el otro es igual que actuar el segundo primero que el primero, ¿cierto? Entonces, si dos observables, si dos operadores tienen conmutador 0, o sea, conmutan, decimos que son observables compatibles. Y me permite entonces realizar estas operaciones independiente del orden. Físicamente, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como mediciones. Entonces, son estos señores, este conjunto de operadores y de observables compatibles los que me van a permitir describir sistemas con varios grados de libertad. ¿Ok?
Ahora, antes de poner un poquito más detalle esto que acabo de decir, déjenme mencionar algunas propiedades del conmutador. Digamos que en este punto simplemente son adornos a lo que estoy diciendo, pero ahorita que empezamos a hacer alguna gimnasia con los operadores, pueden ser útiles en algún momento para describir lo que estamos haciendo. Lo primero que se puede uno dar cuenta del conmutador es que es antisimétrico. O sea, si yo intercambio el orden de estos por este signo menos que aparece aquí, él es antisimétrico. ¿Ok? Otra propiedad que es inmediata de su definición es que es distributivo. Como es lineal, simplemente yo puedo, si hago el conmutador con una suma de operadores, pues es la suma de los conmutadores de los operadores. En particular, quiere decir que si yo tengo dos operadores compatibles y un tercero incompatible, la suma de operadores de uno compatible con uno incompatible ya hace que el operador resultante no sea compatible. ¿Mm? Porque puede que este me dé 0, pero este ya no. Entonces eso ya evita que sea compatible. Una propiedad interesante que los invito a que la demuestren es la del producto. Si yo tengo el conmutador de un producto de operadores, el conmutador se distribuye de una manera bastante elegante, que es este señor sale por este lado y el primero va a salir por este. Eso es importante porque en general los operadores no conmutan. Eso es algo que tenemos que ya vivir con eso. Dos operadores en general no conmutan. Y como no conmutan, entonces tengo que tener cuidado de siempre tener el orden bien presente. Si este señor estaba a ese lado, lo sigo teniendo a ese lado. Y si este señor está a este lado, entonces lo mantengo por este lado. ¿Okay? Es una propiedad sencilla de mostrar. Los invito a que lo hagan para, por ejemplo, facilitar cálculos. Nuevamente, si yo tengo tres operadores y yo tengo el producto de uno, quiero saber si alguno es compatible o quiero simplificar algún cálculo, entonces utilizo esto. Aquí vemos que, pues que en general tenemos que, si alguno de estos resulta ser incompatible con X, o sea que no conmute, ya el producto es no compatible. ¿Sí? Tiene que ser claro. Bien, esta propiedad que en algunos momentos nos va a ser útil para establecer, por ejemplo, si un observable es compatible con el conmutador de otros, es la propiedad de Jacobi, que usualmente se utiliza en otros contextos como los álgebras de Lie, pero entonces la podemos tener presente aquí para saber cómo relacionar esto con los conmutadores otros. ¿Sí? Entonces imagínense que X sea compatible con Y y Z. Si X es compatible con Y y Z, estos señores ya son 0, entonces estos conmutadores como tal ya son 0. ¿Sí? Entonces si X es compatible con Y y Z, a pesar de que estos dos no sean compatibles, o sea que este conmutador sea distinto a 0, este conmutador es 0 automáticamente por la identidad de Jacobi. Bien, otra propiedad interesante es el dual. Ya dije que el conmutador es un operador, o sea, yo también puedo establecer el dual de él. Y uno puede mostrar que el dual lo que hace es intercambiar la posición de estos y reemplazarlos por los duales respectivos de cada uno de los operadores. ¿Qué tengo ahí? Que esto implica que el dual de los operadores hermíticos, o sea, el conmutador es un operador antihermítico. Si resultaran ser operadores hermíticos, supongamos que X y Y sean hermíticos, hagámoslo. Entonces tengo que esto se resulta en Y, X menos X, Y, que es precisamente menos el menos X, Y.
¿cierto? Entonces estoy viendo que el dual del conmutador es menos el conmutador, o sea, resulta en el conmutador de operadores hermíticos es antihermítico. Antes de cerrar estas propiedades, déjenme definir algo similar, pero que tiene una estructura distinta, y es el anticonmutador, que más adelante vamos a necesitar cuando entremos a tratar de describir sistemas con spin. Entonces el anticonmutador es simplemente cambiar aquí el menos por el más. Y es obvio que para cualquier par de operadores el producto se puede separar como la suma de un conmutador más el anticonmutador. Entonces aquí debía haberlo escrito al revés. Entonces dijimos que este era antihermítico si tengo operadores hermíticos. Entonces supongamos que son hermíticos, este es antihermítico y este es hermítico. Entonces aquí tengo que este es anti. Y este es hermítico. O sea, siempre que yo tenga un producto de operadores hermíticos lo voy a poder separar en una parte que es hermítica más una parte que es antihermítica. Ahora, como advertí, ya que he establecido algunas propiedades que digamos que por el momento no son cruciales, pero aprovechando que acabamos de definir el conmutador las hago, vayamos a probar un teorema sobre los operadores hermíticos que me permite ahora sí enlazarlos con esto. Entonces, el teorema que quiero ahora demostrar es el hecho que si tengo dos observables compatibles y tengo un ket propio de un operador, entonces la acción del segundo no cambia el hecho de que este sea un ket propio, que es lo que precisamente necesitamos para que hayan distintas mediciones sucesivas y no se destruya la información de uno en el otro. Entonces ese es el teorema. Tengo dos observables A y B y un ket propio del primero. Vamos a ver que la acción del segundo sobre ese ket propio también es un ket propio del tercero si los observables son compatibles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a arrancar? Voy a arrancar utilizando la propiedad de compatibilidad de los observables que me dice que esto es posible. ¿Sí? Puedo intercambiar el orden de cómo se aplican los operadores, ¿cierto? Ahora, yo sé cuál es la acción de este sobre este, es simplemente un ket propio, ¿ok? Entonces, yo sé que la acción de este sobre este es el autovalor veces el ket propio, de lo que resulta entonces que esto es un poco enredado con todos estos colores. Aquí entonces tendría el autovalor y este ya es un escalar, un número complejo que puede pasar acá y obtenemos finalmente el resultado que queríamos, que efectivamente la acción de este sobre el ket también es un ket propio, ¿sí? Aquí lo puedo ver un poquito mejor. Tengo que este ket es efectivamente ket propio de A. De hecho, no lo mencioné aquí, pero es ket propio con el mismo valor propio, que es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que no basta que sea valor ket propio, lo importante es que además tenga el mismo valor propio porque no queremos que la información previa que yo había hecho en preparar el sistema se pierda. ¿Sí? Entonces estamos mostrando que efectivamente los operadores compatibles son los que me sirven para describir mediciones sucesivas sin destruir la información de la medición previa.
¿ok? Y mostramos que entonces la acción de un operador compatible sobre los estados propios del otro no cambia el hecho que sea un que propio y tiene exactamente el mismo valor propio. Ahora tal vez debo mencionar aquí que esto, fíjense, aquí yo no en ningún momento utilicé el hecho de que sea un espectro discreto o espectro continuo. Esto es general. Entonces el espectro es discreto o continuo, que es lo que nos va y continuo. ¿Okay? Entonces esta demostración y prácticamente todo lo que he mostrado hoy es completamente general, no se restringe al caso discreto que hemos venido discutiendo. Ahora entonces, ¿qué nos queda? Hemos venido trabajando en el espectro discreto. Veamos cómo vamos a utilizar eso que hicimos en esta sesión para el espectro discreto y la mecánica matricial a la Heisenberg la próxima vez. Entonces, síganse cuidando. Hasta luego.